Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Enlace Internacional, esta propuesta federal en política internacional. Mi nombre es Augusto Grilly Fox y junto a Luz Faur durante esta hora vamos a estar analizando los principales temas coyunturales que nos han dejado en la materia esta semana. Exactamente, tenemos muchísimos temas para analizar. Es un placer volver a reencontrarnos aquí por Canal Acequia y bueno, también en Canal 3 de San Martín, en Canal Sama de San Juan y Canal 13 de San Luis. Es un placer. Como decíamos, vamos a anticipar brevemente los temas muy cargada de la agenda. Venezuela, vamos a estar hablando con respecto a la suspensión del diálogo entre gobierno y oposición debido a la extradición del empresario colombiano Alex Saab. También vamos a estar analizando la situación del Líbano. Exactamente, vamos a profundizarla justamente en estos tiempos que se vienen cumpliendo ya aniversarios de lo que ha sido esta trágica situación que se ha vivido en el Líbano y que la situación no ha mejorado. Pero bueno, ya lo vamos a analizar con vos. También vamos a profundizar sobre la realidad de Chile en este contexto donde se está redactando la nueva constitución, donde también la situación política está bastante convulsionada a menos de un mes de las elecciones. Exactamente, y justo el mismo día en donde la Convención Constitucional empieza a redactar la Constitución, la nueva Carta Magna, se celebran los 2 años del estallido social en donde ha dejado 2 fallecidos, más de 400 personas detenidas. También lo vamos a estar analizando y vamos a tratar de actualizar la situación de Perú debido al cambio de gabinete. Nosotros ya lo veníamos contando, ha habido novedades a lo largo de esta semana. Tal cual, para esto tenemos un par de entrevistas, pero te adelantamos todos en este pequeño video. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, queríamos analizar la realidad de la actualidad de Chile en relación a lo que es la redacción de esta nueva constitución, a este proceso que se está dando justamente menos de un mes antes de las elecciones y la situación que se está viviendo en relación a la actualidad con los mapuches en el sur. Para esto estamos en contacto vía Zoom con Jorge Baradit. Él es escritor, divulgador de la historia social chilena, nacido en la hermosa ciudad de Valparaíso. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un abrazo a los mendocinos, que son hermanos nuestros, y a los argentinos, que son más hermanos todavía. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge Baradit es uno de los redactores de esta constitución, es uno de los constituyentes, con el cual nos hemos contactado para que nos comente sobre la actualidad que se está viviendo en Chile. Si quieres, separemos por ahí por parte, porque son muchas cosas por ahí para analizar juntos. Si quiere, empecemos con este trabajo por parte de la Convención Constituyente, que el lunes empezó con la redacción de la nueva Carta Magna para sustituir la pinochetista. ¿Cómo están avanzando? ¿Qué vivieron justamente para poder ya encontrarse con una nueva constitución? Bueno, lo primero es que pasaron 3 meses preparando los reglamentos de funcionamiento de la convención, que cuesta mucho, ¿no?, explicar. La gente en Chile está muy ansiosa de cambio, está muy ansiosa de que comencemos a escribirla, y fue muy difícil explicar por qué nos demoramos 3 meses en comenzar. Hay una campaña de la derecha y de la ultraderecha para que esto no funcione, y los reclamos eran diarios. La prensa acá le pertenece prácticamente toda a la derecha. Los medios de comunicación están muy cooptados también a través del avisaje. Entonces, éramos los flojos, los que no trabajábamos, los que cuándo vamos a empezar el artículo, y costó mucho, ¿no? Alguien dijo ahí muy brillantemente: si juntas a 17 millones de personas a jugar a la pelota, a jugar fútbol, primero tienes que hacer las reglas, trazar la cancha, decir que son 10 y no 400 por lado, qué significa una tarjeta roja, y eso demora tiempo. Tiene que haber pruebas, tiene que haber marchas blancas, porque zarpar con un barco que no está bien construido nos puede dejar tirados a mitad de camino. El día lunes comenzamos con
instalación y la integración de las comisiones. Tenemos 7 comisiones que ven, por supuesto, los derechos, otros ven los sistemas de gobierno, otro verá derechos fundamentales, ciencia, cultura y tecnología. Y hoy día estamos además generando las comisiones de participación, las comisiones de ética, comisiones transversales que van a revisar lo que hace cada una de las comisiones y generar una especie de vínculo entre ellas para que no estemos trabajando en compartimentos estancos. Yo te diría que la Convención chilena avanza a muy buen tranco, de manera muy profesional, muy ordenaditos como somos nosotros, y el problema está afuera. El problema está afuera con la enorme campaña de desprestigio, como te comentaba, de ataques directos, de calumnias derechamente, que están buscando votar este proceso. Nosotros estamos con los dientes bien apretados, avanzando seriamente, con mucha responsabilidad en algo que en Chile es histórico. Nosotros hemos tenido solamente 3 constituciones en nuestra historia, y la verdad es que solo una de ellas, en un ambiente relativamente democrático, ni hablar que la última, la del 80, fue escrita en mitad de una de las dictaduras más sangrientas de la historia de Latinoamérica, ¿no? Así que mucha legitimidad no tenía. Jorge, en este contexto en el que se han cumplido 2 años del estallido social de Chile, donde han existido muchas celebraciones, donde justamente el pueblo chileno ha manifestado el apoyo a esta constituyente, ¿cuál es tu perspectiva en relación a lo que viene con un posible giro en las elecciones, un posible giro político, justamente por las tendencias que se interpretan? ¿La redacción de la Constitución con un giro político puede llegar a ser un poco más amable, más amena, no tener que estar tanto con los dientes apretados? Por supuesto, o sea, sin duda que va a mejorar. No sé si se supo afuera, pero nosotros el día que ingresamos acá, ahí atrás lo que se ve es el ex Congreso Nacional. Cuando ingresamos a este edificio, el gobierno, que tenía casi un año, ¿no? Desde que se aprobó el plebiscito, tuvo un año, al menos 9 meses para prepararlo todo. Y ese primer día no teníamos señal de internet, no teníamos los computadores apropiados, no teníamos nada. Entonces hay un ánimo de este gobierno de obstaculizar la convención. Tampoco hizo educación ciudadana. Yo creo que en todos los países de Latinoamérica ocurre que muchas personas ni siquiera saben muy bien de qué se trata una constitución, de qué se trata un inciso, un artículo. Y esa labor, por supuesto que la despreció el gobierno, y estamos teniendo que hacerlo nosotros en paralelo, habiendo tenido 9 meses para preparar todo esto. Entonces, por supuesto que en noviembre lo que viene, esperamos todos, es que las mismas personas que aprobaron con un 80% la redacción de una nueva constitución, también se vuelquen a votar por gobierno y autoridades que apoyen el proceso. Si bien Chile es un territorio muy, muy bien manejado, muy bien capturado por la oligarquía, por la élite, históricamente, ¿no? Tener el poder del Ejecutivo, tener el poder del gobierno es un apoyo, yo te diría que a estas alturas, y pensando en lo que va a ser el cierre de la convención, pero absolutamente inestimable. Pensemos que en Chile la derecha de este país nunca ha escatimado ningún esfuerzo, ninguna bala, ni ningún litro de sangre en frenar los proyectos que a ellos no les convienen. Entonces, esos últimos meses donde se van a estar definiendo cuestiones fundamentales para nuestro país, va a ser muy importante que tengamos el gobierno de nuestra parte. Jorge, bueno, el lunes, el día que empezaron a trabajar para redactar la nueva Constitución, se cumplieron los 2 años del estallido social, y allí vimos que, si bien la mayoría de las movilizaciones eran pacíficas, hubo disturbios, 2 personas fallecidas, más de 400 personas detenidas. La pregunta es, ¿cómo está el ánimo social después de 2 años del estallido social, y teniendo en cuenta que la Convención Constitucional es el gran logro de este estallido social? Mira, históricamente acá se habla del peso de la noche para referirse a esa instancia en que las fuerzas conservadoras o del status quo terminan por aplastar a partir de su influencia, a partir de su poder mediático, a partir de sus formas de operar, incluidas las fuerzas uniformadas, peso de la noche a esa forma en que todo esto termina quedando en nada, ¿no? Démosles tiempo, esperemos que pase la noche, ¿no? Que se calmen los ánimos, pero lo importante del lunes fue descubrir que esa libido constituyente sigue ahí,
sigue presente, no solamente en la forma de una manifestación. La semana anterior nosotros tuvimos lo que acá llamamos la semana territorial, que es cuando los convencionales tienen que salir a sus comunas, a sus distritos, a recibir mandatos. Nosotros no queremos encerrarnos 155 a escribir la Constitución, queremos que esto sea un proceso participativo como ejemplar, como nunca antes se ha hecho, ¿no? Apuntamos muy alto. Por eso que la hicimos paritaria, por eso que incorporamos grupos indígenas, por eso que incorporamos independientes, y tenemos en la constituyente dueñas de casa, pescadores, escritores, aparte de abogados omnipresentes, ¿no? Pero una enorme diversidad de pueblos originarios de norte a sur. Entonces, lo importante de lo que ocurrió el lunes, más que los hechos de violencia, que son inevitables en cualquier manifestación, que nos gustaría que no ocurrieran, pero también tenemos que admitir que la rabia es mucha. A pesar de todo aquello, yo te diría que el nivel de apoyo sigue siendo altísimo, altísimo, comparado, quizás no el 80 inicial, que incluye mucho, por supuesto, mucho el ánimo, las ganas, la celebración, ¿no? A pesar de que al inicio fue brutal el apoyo, hoy día no es menor. Estamos muy por encima de cualquier otra institución del Estado y aún mantenemos entre el 60 y el 55% de apoyo, que en este país es muchísimo. Jorge, te llevo a la situación que se está viviendo en el sur con los sectores mapuches y te pregunto, ¿puede existir alguna utilización política por parte del gobierno de Sebastián Piñera en relación a este momento previo a las elecciones de tomar estas medidas en materia de seguridad en el sur? Por supuesto, por supuesto. El problema... A ver, nosotros acá en Chile tenemos el proceso equivalente a la guerra del desierto de ustedes con el oficial Roca y todos esos próceres, ¿no? Que nos alegró mucho verlo salir del billete de 10 pesos a todo esto. Creo que era el de 10 o el de 100, no recuerdo. Está el proceso que se llamaba pacificación de la Araucanía. Y desgraciadamente el Estado de Chile ha establecido una falacia, ¿no? Que esto se trata de colonos o de empresas privadas contra mapuches, cuando la verdad es que el origen de esto está en el Estado de Chile. El Estado de Chile es el responsable. Y por supuesto que a este gobierno y a los gobiernos de derecha, que les encanta utilizar el factor miedo, el factor desestabilización, el temor natural que tienen las personas a la violencia y a la instabilidad política, lo utiliza, ¿no? Y ha utilizado todo, culpando a los candidatos transformadores, progresistas, como Boric, de la violencia en Santiago durante el 18 de octubre, y también culpándolo a él y al sector que quiere transformaciones de la violencia en la Araucanía, cuestiones que es francamente estúpidas, ¿no? No hay ninguna relación entre uno y otro. Este gobierno está hundido, este gobierno está de verdad viviendo los descuentos, es un cadáver en coma, no se me ocurren más metáforas. Este gobierno debió haber salido el 18 de octubre del 2019. La verdad es que lleva 2 años dando pena. Acá en Chile se dice dar jugo, ¿no? Es triste, pero además es muy peligroso, porque ellos están motivando al frenar las puertas, al frenar los avances y al cerrar las posibilidades de diálogo, tratando de defenderse en una trinchera, está moviendo más a la violencia, porque no está dialogando y está buscando en ese atrincheramiento histórico de la derecha una posible salida que hoy día no es viable. Los cambios en este país son absolutamente imposibles de detener. Aquí hay un proceso histórico que tiene raíces también en procesos mundiales, ¿no? De empoderamiento de la sociedad, de empoderamiento de la subjetividad. Este gobierno y esta clase política y económica que van de la mano no tiene ninguna posibilidad de frenarlo, más que con un baño de sangre que esperamos que no se repita, ¿no? Ya nos ocurrió una vez, esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Jorge, le consulto brevemente con respecto a la presentación por parte de la oposición del pedido de juicio político contra Sebastián Piñera. ¿Cree usted que puede llegar a progresar este pedido, que sea aprobado y que efectivamente sea llevado a juicio político, Sebastián Piñera? Yo creo que primero es de toda justicia. Este personaje tiene un prontuario económico, tiene imputaciones, delitos, ha sido declarado reo en alguna ocasión al inicio de su carrera. Es una de verdad que no entiendo, y yo creo que mucha parte del mundo no entendió cómo que este personaje, ¿no? Floreció, por supuesto, al amparo del periodo de Trump,
del periodo de Bolsonaro. Y yo creo que está finalmente llegando a donde tiene que estar, ¿no? A un tribunal. Desgraciadamente da la impresión que solo la Cámara de Diputados va a aprobar esto y se ve muy difícil en el Senado que esto avance. El Senado en Chile son personas que están 9 años en el poder, y 9 años en el poder mueve a corrupción, pero también mueve a una forma muy conservadora de ver los cambios que se necesitan. Ellos promueven por encima de todo la estabilidad. El gran secreto de Chile con respecto al resto de América Latina ha sido esa estabilidad política, que en el fondo asegura la confianza de los inversores y el crecimiento económico. Desgraciadamente, mucha de esa estabilidad que tanto se admira, acá en Chile se ha conseguido a costa de cosas como esta, ¿no? De impunidad política, de impunidad civil, de violencia de Estado, y está bueno ya que eso termine y que el resto de América Latina entienda que ese secreto, el famoso secreto de Chile, está bajo la sombra de la impunidad de la élite y de la sangre de los trabajadores. Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto, te vamos a molestar en el corto plazo seguramente para poder actualizar y sobre todo con esta cantidad de procesos interesantísimos que se vienen para el pueblo de Chile. Encantadísimo, un abrazo a todos los hermanos allá en Argentina, en particular en Mendoza, y seguro que nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Con nosotros Jorge Baradit, es escritor, historiador, divulgador de la historia social chilena, dándonos una perspectiva sobre el contexto político-social que se está viviendo en Chile. Exacto, y miembro de la Convención Constitucional que el lunes empezó a redactar la nueva Carta Magna de Chile. Bueno, justamente para darnos su perspectiva sobre el contexto de la actualidad que está viviendo el vecino país en diferentes cuestiones como la redacción de la nueva Carta Magna, la situación de los mapuches y el juicio político contra Sebastián Piñera. Tal cual, pero ahora nos vamos rápidamente a Venezuela justamente para poder analizar, para poder ver qué es lo que ha pasado en relación a las negociaciones que se han llevado a cabo entre oficialismo y oposición. No hubo negociaciones, no hubo cuarta ronda de negociaciones entre el gobierno y Venezuela, del gobierno y oposición de Venezuela, por una cuestión de, según lo que anunció Jorge Rodríguez, que es quien preside, digamos, la delegación por parte del gobierno de Venezuela, respondía a una clara protesta por la extradición de Alex Saab, el empresario colombiano que fue extraditado desde Cabo Verde hacia Estados Unidos el día sábado. Se contemplaba que iban a estar el domingo 17, gobierno y oposición reunidos en la Ciudad de México. En la cuarta ronda supuestamente iban a tratar el tema de la mesa de atención social, pero Jorge Rodríguez fue quien anunció en conferencia de prensa que no se iba a llevar a cabo justamente en protesta por la extradición. Lo que ellos dicen es que Estados Unidos ha secuestrado a Alex Saab, a quien ellos habían nombrado además como miembro, digamos, ya una vez comenzada la tercera ronda, habían nombrado como miembro de la delegación y también lo habían nombrado posteriormente diplomático venezolano. Lo que ellos dicen es que se trata de un secuestro por parte de Estados Unidos. Ahí lo que hay que analizar es en relación a las situaciones en las que se da la detención principalmente de Alex Saab, en relación a que hay varias irregularidades planteadas hasta también por la ONU en cómo se da en figura de diplomático una detención en Cabo Verde justamente cuando iba en una misión diplomática para hacer compras de insumos. Claro, la cuestión lo que es, la ONU lo que está diciendo sí es que es una detención ilegal. Lo que dicen desde Estados Unidos es que en realidad la declaración de que era un agente diplomático fue en posterioridad a la detención en Cabo Verde por parte de Alex Saab. La cuestión es que realmente hay unos ruidos muy importantes sobre esto. Desde el punto de vista de Estados Unidos, que está deteniendo a un ciudadano que supuestamente es diplomático, y por el otro lado, desde Venezuela, que lo declara posteriormente a su detención. La cuestión es que hay rispideces y es claramente una parte más, un capítulo más de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Lo que identificamos también es justamente esta situación en las cuales, cuando avanzan las negociaciones por la situación interna de Venezuela, Estados Unidos tiene una lógica injerencionista. Lo vimos en su momento con las negociaciones que se llevaron a cabo en Barbados, cuando avanzaron sobre 6 puntos. ¿Y cuál fue la medida del gobierno de Donald Trump? Potenciar las sanciones económicas. En este contexto era el momento de dialogar en México sobre el levantamiento de las sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro, y Estados Unidos lleva a cabo justamente esta deportación en ese momento. Si bien no es una acción directamente vinculada, tensiona las negociaciones y deja de lado el avance que había generado el Reino de Noruega como mediador en estas negociaciones. Claro, el tema es que lo que señalan desde
la oposición de Venezuela es que no se puede justamente tratar de agolpar toda la situación de Venezuela en un solo hombre. O sea, un solo hombre no es más importante que todo el resto de Venezuela para tratar de negociar. Claramente lo que vos estás señalando, Augusto, es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que Alex Saab es una figura muy importante para el gobierno de Nicolás Maduro, el cual está siendo investigado por lavado de dinero, 8 casos de delitos de lavado de activos e intento de lavado de activos, en donde habría utilizado las cuentas norteamericanas para lavar más de 350 millones, pero justamente sabe la importancia por parte de Nicolás Maduro y del gobierno de Nicolás Maduro sobre la figura de Alex Saab, y encima, bueno, lo manda a extraditar, lo que en cierta forma se interpreta o se hace la lectura de decir Estados Unidos no quiere que avancen estas negociaciones. De todos modos, esos procesos que se están llevando a cabo ahora en Miami, 8 procesos por los cuales está procesado Saab, está rindiendo cuentas en este momento. Hay que ver cómo avanza esta investigación, sobre la cual, insisto en una cosa, ha sido una constante histórica como Estados Unidos sobre la situación de Venezuela, cuando ha avanzado un acuerdo sin injerencionismo, ha generado justamente condiciones contradictorias para que no avance, sino que se vuelve por ahí a interpretar, a entender esa lógica de asesoramiento de John Bolton en su momento a Donald Trump, con la cual entendían que tenían que sacar a Nicolás Maduro y era un tema de 3 meses. Sí. No les llevó 3 meses, el injerencionismo ha sido concreto y se vuelve a repetir en este contexto. Claro, la situación es bastante compleja. Noruega ha estado exhortando para que vuelvan las negociaciones, que se sienten nuevamente en Ciudad de México, oposición y oposición y gobierno de Venezuela, para tratar de solucionar estos 7 puntos que habían puesto el 13 de agosto, iniciaron las rondas y bueno, todavía no hay novedades al respecto. Sí, como bien señalaba, son 8 las acusaciones en contra de Alex Saab, que fue extraditado el sábado. El lunes tuvo su primera audiencia ante el Tribunal Federal en Miami. Y bueno, básicamente también se espera por parte de la defensa si hay o no, digamos, una apelación por parte de ellos en cuanto a considerar que se trata de una figura diplomática. En este contexto de las negociaciones es muy difícil que puedan llegar a avanzar, hay una realidad concreta y sobre todo en cuanto a esta figura se puede llegar a tornar bastante engorroso justamente en un proceso que había avanzado bastante. Así que bueno, vamos a estar por supuesto atentos a ver qué es lo que ocurre, si hay o no algún tipo de avance y qué es lo que ocurre al respecto en materia de Venezuela, que bueno, justamente recordemos que el 21 de noviembre también se va a realizar un proceso electoral. Sí, van a elegir autoridades de alcaldes, gobernadores municipales, en donde habían aceptado la participación de observadores internacionales. Bueno, pero ahora nos vamos justamente al Líbano para poder analizar lo que ha pasado justamente en este último proceso, en este último tiempo, en relación a las situaciones que se dieron hace ya 2 años también. 2 años. Exacto. 2 años. Hace un ratito hablábamos de los 2 años del estallido social en Chile. Bueno, también pasaron 2 años del estallido social del Líbano. Este fue el día el día domingo, el 17 de octubre, en donde bueno, se celebraban estos 2 años del estallido social que se esperaba en su momento que fuera una suerte de revolución, un cambio en el Líbano en cuanto a este sistema que ellos denotan como tan corrupto, un sistema confesional complejo. Ellos querían, de hecho, todas las personas que se reunieron en las calles, millones, de hecho se hablaba de la movilización más importante en la historia del Líbano después de las de 2015, la movilización de la basura, pero estas movilizaciones no provocaron más que algunas dimisiones en los gobiernos, pero no ha habido ningún tipo de modificación estructural en cuanto a lo que pedían las diferentes personas que estaban protestando, que era un cambio en el sistema político absoluto. Recordemos que tienen un sistema confesional en donde son 18 religiones que están agrupadas y son reconocidas, y que tienen justamente este sistema confesional, distribuye como por ejemplo que el presidente sea un cristiano maronita, que el primer ministro sea un cristiano, un musulmán sunita, y que el presidente del parlamento sea un musulmán chiita. No hay voluntades mayores entre las partes para poder avanzar con esta situación en materia política. De hecho, varios analistas planteaban las posibilidades o las variables que se puedan llegar a dar en una reforma política que justamente rompa estas perspectivas en las cuales se terminan generando microgobiernos internos entre los cuales se pelean en forma permanente. Esto en un contexto en el cual están frenadas también bastantes cooperaciones externas por la falta de ordenamiento interno, y donde las acciones reales para poder sacar de esta situación económica, política, social y sanitaria al Líbano cada vez es más compleja por la falta de voluntad de los propios actores políticos. Exacto, y a esto sumémosle también la tensión social que se ha
visto principalmente lo que fue el jueves pasado en el marco de una protesta convocada por Hezbollah para pedir la destitución de Tarek Bitar. ¿Quién es Tarek Bitar? El juez que lleva a cabo la investigación de las explosiones en el puerto de Beirut del 4 de agosto del año pasado. La cuestión es que Hezbollah había convocado esta movilización para la destitución de Bitar y en ese contexto se producen unos enfrentamientos que son realmente bastante confusos, en donde 7 personas resultan justamente fallecidas. Mueren en un ataque por parte de francotiradores. Desde Hezbollah acusan a las fuerzas libanesas, que son un partido político cristiano que viene desde la guerra civil, que serían ellos los supuestos autores de estas matanzas y que están provocando o están tratando de generar un nuevo conflicto para llevar nuevamente al Líbano a la guerra civil como fue entre el 75 y el 90. El contexto es complejo, de hecho el propio marco externo así lo visualiza también en relación justamente a esta envalentonada que han tomado algunos sectores terroristas a partir de la salida de Afganistán de Estados Unidos y de la OTAN. Hay que ver cómo se reordena porque el marco es bastante complejo. La presencia de actores internacionales como Macron, por ejemplo, no marcó la diferencia ni pudo orientar esta crisis que se está viviendo y la realidad es compleja para el corto y mediano plazo. Exacto, la cuestión es que las novedades en cuanto a la situación del Líbano es que se está pidiendo entonces la destitución de Tarek Bitar. Hasta ahora el Consejo de Justicia no ha emitido su opinión si va a acatar este pedido de parte de Hezbollah. Hezbollah lo que dice es que Bitar ha politizado la investigación acusándolos únicamente a ellos de obstruir las investigaciones o de tener algún tipo de vinculación con este almacenamiento, que recordemos era un almacenamiento poco cuidado de toneladas, miles de toneladas de nitrato de amonio justamente en el puerto de Beirut, que provoca las explosiones en donde fallecen más de 218 personas. Lo que dicen desde Hezbollah es que el juez Tarek Bitar apunta directamente contra ellos. Entonces se está esperando qué va a pasar, si Bitar va a continuar o no en base, digamos, sobre la investigación. Y además, bueno, hay que ver cómo se soluciona también la cuestión política. También esta semana se conoció que Najib Mikati, que es el primer ministro, que recientemente, hace un mes justamente, recibió la aprobación del Parlamento para formar gobierno después de 13 meses de negociaciones, va a convocar al 27 de marzo de 2022 a las elecciones anticipadas, 2 meses antes de lo que estaba previsto. Vamos a ver si este proceso electoral puede transmitir algún tipo de estabilidad o puede llegar a generar algún tipo también de tranquilidad en una sociedad que se encuentra bastante compungida. Hay que ver también cuál va a ser la capacidad de reacción que van a tener todos estos actores después de este proceso electoral. Exactamente, y hay que ver cómo Mikati en estos 5 meses que tiene, más o menos un poco más de 5 meses para preparar el país para las elecciones, logra lo que prometió en el sentido de tratar de proponer un programa económico de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y demás, así que vamos a estar atentos. Ahora no te vayas, quédate un momento que venimos con una entrevista que va a estar interesantísima sobre uno de los temas que te comentamos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y ahora nos vamos hacia Perú para analizar todo el contexto que está viviendo actualmente este país en el sentido desde que Pedro Castillo le pidió la renuncia a quien era el jefe de gabinete, al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. A partir de allí Mirta Vázquez ha tenido que empezar a generar las negociaciones para que sea aprobado su nuevo gabinete y en este marco esta semana también se conoció que el Congreso aprobó una ley que limita las facultades del presidente. Todo esto lo vamos a estar analizando con Augusto Álvarez Rodríguez. Él es periodista en Perú, además, bueno, es economista y columnista del diario La República. Muy buenos días, Augusto, ¿cómo le va? Luz, Augusto, muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Igualmente. Bueno, empecemos por partes, si le parece. ¿Qué implicó la reforma o este pedido por parte de Pedro Castillo de la renuncia de Guido Bellido al frente del gabinete? Bueno, fue algo que se caía de Maduro para todos, salvo para el presidente Castillo, porque lo pongo en contexto, el presidente Castillo no tiene un partido político,
y ocurre que hay un señor que se llama Vladimir Cerrón, que tiene un partido político, pero que no podía ser candidato porque estaba condenado por corrupto. Le había sido gobernador en una región en el centro andino del Perú. Y entonces lo llamó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿por qué no eres candidato de mi partido? Yo tengo la inscripción electoral, tengo el financiamiento y tengo un ideario acá que te puedo dar, un plan de gobierno que está muy, muy interesante. Y entonces Pedro dijo: bueno, me interesa, y fue candidato. Y Pedro Castillo era el más desconocido de los 18 candidatos que postulaban este año, pero por cosas de la vida que ya no lo vamos a contar ahora, ganó la elección. Y entonces, cuando ganó la elección, el señor Vladimir Cerrón, el que era el dueño del partido, le dijo: mira, es además un señor formado en Cuba y su diario es un documento rumbo al comunismo muy, muy, muy sólido. Le dijo: las cosas son que el que gana el partido no es el presidente, es el partido. Y como yo soy secretario general del partido, yo soy el que corto el jamón acá. Y eso fue lo que ocurrió durante los primeros 2 meses, y le puso un presidente del Consejo de Ministros que virtualmente lo tenía al presidente Castillo como un jarrón decorativo en el asunto, y recibía las indicaciones de esta otra persona. Eso ocurrió durante los primeros 70 días de gobierno, hasta que ya la cosa se puso tremendamente complicada, porque este presidente del Consejo de Ministros, lo que comenzó a hacer es hacer anuncios de expropiar el gas de la empresa de gas y cosas como esas, sin tomarse la molestia de notificarlo o avisarle al presidente de la República. Hasta que un día el presidente dijo: se acabó. Entonces le dijo al premier, un señor Bellido, bueno, hasta acá nomás te vas. Y eso fue lo que ocurrió. Y nombró como presidente del Consejo de Ministros a una señora que se llama Mirta Vázquez, que tiene una trayectoria interesante y es una mujer de izquierdas. Fue presidenta del Congreso del Perú hasta hace poco, hasta julio pasado. Y la verdad que comparada contra el anterior presidente del Consejo de Ministros, es un aire de normalidad estupendo. Porque cierro esta parte, ese premier, el señor Bellido, el anterior premier, calificaba totalmente, objetivamente, si uno revisa su Twitter y todo eso, un homofóbico, misógino, simpatizante de Sendero Luminoso, del terrorismo en el Perú, está acusado de corrupción y sostiene que Cuba y Venezuela son democracias plenas. O sea, tenía todo el prontuario de ser la persona más políticamente incorrecta que podía haber, y eso cambió. Pero lo que ocurre es que este cambio de gabinete da un nuevo aire, pero ocurre en un contexto muy enrarecido, donde hay un Congreso que toca tambores de guerra y da algunas señales de querer vacar al presidente Castillo. Augusto, en relación a esta toma de decisiones donde ha perdido poder Vladimir Cerrón, ¿se puede entender que estas nuevas designaciones le dan una espalda o mayor poder político en el gobierno a Verónica Mendoza, o son decisiones más propias del presidente? No, Verónica Mendoza tiene un perfil bastante bajo, donde lo que actúa es como una especie de aliada del gobierno, pero lo hace con perfil bajo, porque lo que ocurre es que Verónica Mendoza desarrolló una presencia política larga en el Perú en base a la defensa de los derechos de las mujeres, y era una banderada de eso, lo es una banderada de eso, pero esto ocurre en un contexto en el cual el que era el presidente del Consejo de Ministros era un misógino pero militante. Y entonces, ¿cómo se tragaba ese sapo? Se lo tragaba mediante un perfil bajo, y por eso es que no está teniendo un papel muy, muy protagónico ni muy activo. Ahora, con este cambio de gabinete, han puesto como al frente del gabinete a una mujer que sí es muy militante en esos temas, pero al mismo tiempo, el presidente Castillo, que es una máquina de inconsistencias, nombra hace 2 días como asesor principal de su despacho a un broadcaster ya jubilado, pero que es otra vez un militante total del machismo, contra las mujeres, de hecho las mujeres, y encima antivacunas total. Augusto, y con respecto al tema de este pleno del Congreso, en donde aprobó directamente una iniciativa que es bastante controversial porque busca limitar las facultades del presidente en cuanto a la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con esta ley? Lo que ocurre es que el Congreso lo que ha hecho es interpretar la cuestión de confianza. ¿Qué es la cuestión de confianza en el Perú? Es un gabinete, cuando empieza, tiene que presentar su plan ante el Congreso, y el Congreso tiene que darle confianza a ese plan. Si le da la confianza, el gabinete puede trabajar, y si no le da la confianza, el gabinete se va a su casa.
Lo que ocurre es que en el balance de poderes, esa carta de que si el Congreso puede censurar a un gabinete, la puede usar 2 veces, porque a la segunda vez el presidente de la República ya queda habilitado para disolver el Congreso y llamar a una nueva elección del Parlamento. Entonces, ese es el sistema de control entre uno y otro. Y por otro lado, el Congreso puede vacar al presidente si es que, de acuerdo a unas causales en la Constitución. ¿Qué es lo que ocurre? Es que ha dado una disposición el Congreso por el cual reduce la capacidad del presidente de defenderse ante esos embates y lo deja un poco desguarnecido. Y esto ocurre en un momento en el cual hay la sensación de que algunos sectores del Congreso pues todavía no aceptan que perdió la elección Keiko Fujimori y quisieran ver cómo sacan del cargo a Pedro Castillo. Y eso es lo que está sucediendo. Esa norma le permite al Congreso promover una vacancia con mucho más facilidad. Augusto, en relación a esta medida, entendiendo que puede ser una variable concreta esta posibilidad, ¿no hay una suerte de inconstitucionalidad en este trabajo del Congreso? Pues lo hay. Lo que pasa es que ocurre que el Congreso puede dar la norma que le dé la gana, y esta norma debe ir, como lo está haciendo el Poder Ejecutivo, plantear ante el Tribunal Constitucional una interpretación para saber si lo que ha hecho el Congreso es correcto o no. El problema es que eso dura 2 meses, 3 meses, mientras el Tribunal Constitucional decide eso, y en esos 3 meses el Congreso puede aprovechar este vacío para abalanzarse sobre el presidente. Sin duda hay una sensación de una incorrección política muy grande, pero debo decir lamentablemente que la turbulencia política en el Perú ha hecho que el deporte de vacar a un presidente casi que es como que hablaras de qué pan vamos a comprar en la panadería el día de hoy. En el Congreso como que recurren normalmente a ese tema que antes no ocurría. En el lustro pasado tuvimos 4 presidentes de la República como expresión de ese tipo de inestabilidad tan grande. Y Augusto, ¿cree usted que van a estar presentando en algún tiempo, sin ánimo de hacer futurología, pero cree que puede llegar a presentar, o por parte de Perú Libre o por parte por ahí del fujimorismo, un pedido de vacancia próximamente? Yo creo que no tan próximamente, que lo que ha hecho el Congreso, me da la impresión, es sacar la Luger y ponerla en la mesa y decir, mira el arma que tengo, así es que vamos a conversar diferente. Pero lo que pasa es que el Ejecutivo también tiene armas, y entonces lo que tenemos es otra vez el clásico del campeonato peruano de la política, que es la vacancia presidencial contra la disolución del Congreso. Y mientras esto ocurre, pues las políticas públicas son un desmadre, las cosas están paralizadas en el país no avanza, está muy, muy paralizado. Augusto, en relación a la actual relación, valga la redundancia, de la Cancillería con el gobierno y la imagen de Perú hacia el mundo, ¿cuál es la relación que hoy está teniendo la Cancillería con el gobierno y con los distintos actores políticos? Lo pregunto justamente por todas estas diferencias que se dieron en relación a los nombramientos vinculados a Perú Libre y los que no. Sí, hay una situación tremendamente incómoda, porque lo que sucede es que lo que ocurre es que el Perú ha tenido una posición muy distante del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno de Venezuela. Tanto así que el grupo de países de la región que miraba mal lo que pasa ahí se llama el Grupo de Lima, porque se formó acá. Pero lo que ocurre es que el nuevo gobierno más bien ha tenido una expresión de acercamiento al gobierno de Venezuela, y eso lo han estado manejando evidentemente desde la Cancillería peruana. Ocurre al mismo tiempo que hay algunas designaciones de embajadores que son tremendamente complicadas, y la más complicada de ellas es la de una persona que se llama Richard Rojas, que es esta persona está acusada de manejar de manera indebida, ilegal, el financiamiento de la campaña de la candidatura de Pedro Castillo. Y entonces el presidente lo que hizo fue proponer a esta persona como embajador del Perú en Panamá. Pasaron 60 días y el gobierno de Panamá no dijo nada, lo que en el mundo diplomático se interpreta como, oye, no me mandes a esa joyita de embajador acá. Y entonces inmediatamente lo que hizo el presidente fue ya anular ese pedido de que sea embajador en Panamá, y lo propuso de embajador en Venezuela. Venezuela le dio en 2 horas el agremán para que sea embajador ahí, y entonces lo que eso se vio es como un intento del presidente de darle un túnel de escape diplomático a alguien que está acusado de temas ante la justicia graves. Y ocurre que
Cuando ya se iba a ir el nuevo embajador a Caracas, el juez dijo, no puedes salir del país porque creo que te quieres escapar. Y entonces le ha determinado que tiene que estar en el Perú 6 meses sin poder salir del país, lo cual es un bochorno grande y hasta se especula que el canciller podría estar renunciando como consecuencia de eso. Bien, justamente eso le iba a preguntar, ¿cuál era la reacción de Oscar Maurtua ante esta situación? Pues se había pedido que Maurtua fuera ante el Congreso a dar explicaciones de la designación de Richard Rojas como el embajador de Perú en Venezuela. Sí, pues esa es la posición. En este momento no se sabe qué es lo que puede ocurrir, pero ciertamente es una posición muy incómoda para el canciller Oscar Maurtua, que es el segundo canciller en lo que va de este gobierno, porque el primer canciller que se puso era un señor que se llama Héctor Béjar, que es una persona, un sociólogo de unos 80 años, que no está muy vinculado a la diplomacia, pero que fue un guerrillero hace 50 años o algo así, y en la izquierda lo ven con algo de aprecio, pero a esta persona lo sacaron del cargo cuando se vio que había dado una conferencia donde decía que el terrorismo en el Perú había sido organizado por la Marina de Guerra del Perú y por la Embajada de Estados Unidos, lo cual, la verdad que en el caso de Sendero Luminoso no hay cómo sustentar eso. Y eso se reveló y lo sacaron del cargo. Y para el sector radical del gobierno, el que el presidente Castillo decidiera sacarlo del puesto a este señor fue visto como una afrenta a las posiciones de izquierda, que es un tema del telón de fondo, porque acá lo que hay es que hay un presidente como Pedro Castillo que está permanentemente acosado desde distintos fuegos, desde una derecha que no acepta que haya ganado alguien como él, hasta una izquierda igual de radical que lo anda empujando a que haga la revolución desde el primer día, y la revolución con un gobierno que no tiene presencia en el Congreso, que no tiene una relación con la inversión privada, que la opinión pública lo aprueba pero con ajustas, que es muy débil políticamente, pues no tiene cómo hacer nada muy relevante, y ahí va el presidente Castillo como muy agobiado entre varias fuerzas, pero también es un presidente que teniendo estos problemas se tropieza al caminar y comete errores cotidianamente muy grandes. Y lo otro es que casi no tiene presencia pública. El presidente Castillo no ha dado ninguna entrevista periodística en los 92 días que va el gobierno, tampoco dio ninguna entrevista como candidato a la presidencia, y entonces mucha gente se pregunta qué piensa el presidente Castillo de todo esto, y algunos se preguntan un poco más audaces, ¿piensa el presidente Castillo? Augusto, haciendo referencia concreta a la gestión propiamente, en relación a lo que había planteado y a los compromisos de campaña, ¿cómo evaluás que se está desarrollando? ¿Se está dando un cumplimiento de esa gestión? ¿Se está dando un desarrollo? ¿O entendés que está más la cosa en la discusión político-partidaria? Muy débil, estamos con un país paralizado que felizmente en la parte en que sí está caminando es en el proceso de vacunación contra el COVID, porque lo que hicieron muy bien fue tomar el equipo que ya venía del gobierno anterior y no cambiarlo, y simplemente cambio de ministro, y ha caminado muy bien, y estamos vacunando ya a muchachos, niños de 12 a 17 años, lo cual está estupendo. Eso va caminando bien. En la parte económica tenemos una parálisis absoluta, con un sector empresarial mirando las cosas con una distancia y una lejanía, porque lo que hay es un gobierno que no da señales claras de qué es lo que quiere hacer, a pesar que el presidente ha dicho varias veces que la inversión privada es importante, etcétera, pero es un gobierno que dice una cosa con una mano y se desdice con la otra. Entonces hay como una urgencia de tener más claridad de qué es lo que quiere hacer el gobierno, qué quiere hacer el presidente de la República, y ese es un grave problema hoy en día, es que no es muy claro por dónde quiere caminar el jefe de Estado, y eso tiene a un país mirando. Mientras eso ocurre, el Congreso ya anda preparando, y se vea en algunos casos vocación, intención de traérselo abajo. Augusto, con respecto a una de las cuestiones de campaña, que era proponer una asamblea constituyente para modificar la Constitución Nacional. Esto estuvo bastante en la cuestión de la polémica de parte de la oposición, que no quiere una reforma de la Constitución. Guido Bellido dijo que él iba a propulsar este debate, pero ahora que está Mirta Vázquez como nueva presidenta del Consejo de Ministros, en una entrevista dijo que no era su prioridad. Pero ayer, en estos días, desde Perú Libre dijeron que sí, Mirta Vázquez estaba dispuesta a retomar la agenda de la Asamblea Constituyente. ¿Qué cree usted que puede llegar a pasar con esto? A ver, el presidente de Castillo no habla mucho, y de ese tema no ha hablado nada, ya hace mucho tiempo que no habla del tema. El ministro de Economía le dice a todos, a los que quieran escucharlo, que el tema de la reforma de la Constitución
Es un tema interesante, pero no es la prioridad del gobierno y que no está en la agenda del corto y del mediano plazo del gobierno. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Y la Premier Vázquez ha dicho exactamente lo mismo. Y cuando uno ve las encuestas de opinión pública, salió una esa semana, solo 10% de la población quisiera un cambio de la Constitución. Entonces es un tema que no está en la agenda, salvo en la agenda radical de este señor Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido político por el cual postuló el presidente Castillo y que controla la mitad de la bancada del oficialista, pero que es una bancada muy minoritaria en el Congreso. Entonces eso no tiene viabilidad ni fuerza, pero sí es como un moscardón que hace ruido y ruido permanentemente y genera inquietud, genera preocupación en el sector empresarial, por ejemplo, ¿no? Porque con todas las cosas que están ocurriendo, las empresas lo que dicen es, mira, si aquí van a cambiar la Constitución, prefiero aguantar mis inversiones hasta saber con qué reglas va a ocurrir eso. Y eso es lo que está sucediendo. Un país que en la parte económica se ha paralizado tremendamente con una inflación que está creciendo y está agarrando un ritmo de 5% al mes. Y créanme que en el Perú 5% al mes es una cosa que molesta mucho porque la gente es muy sensible al incremento de los precios y entonces eso le va a comenzar a hacer mucho ruido al presidente Castillo en su vinculación con la opinión pública muy pronto. Bien, Augusto, te hago la última pregunta de mi parte y es en relación a este hecho, este estallido social que se dio en un contexto en el cual exigieron la renuncia de Merino. ¿Por qué te pregunto por esto? Es preguntarte por ese termómetro social, ¿cómo está? ¿El presidente posee ese apoyo social o se puede dar una lógica un poco más compleja? Augusto, es mucho más compleja o es un poco más compleja porque ocurre que el Perú hoy en día se ha polarizado mucho y en verdad no hay una aprobación que sea homogénea. Hay como tres Perús. Lo que hay es uno que está en Lima, en la capital, en Lima, que tiene una relación con el presidente muy distante y que lo aprueba no más allá del 25%, algo así. En cambio, en el Perú urbano, fuera de Lima, la aprobación de Castillo sube, y en el Perú rural, fuera de Lima, la aprobación de Castillo llega como a 60 y tantos %. Y lo mismo se ve por niveles socioeconómicos. Entonces es una aprobación que es muy, muy dispar y que lo que te habla a lo que plantean, me parece que es un tema bien relevante porque se está produciendo una polarización muy grande en el Perú con expresiones de agresividad y de violencia en las calles, con manifestaciones entre, en general, un grupo de gente que lo que siente es que Pedro Castillo significa la posibilidad de unas mejoras sociales importantes para su vida, bajo un discurso que ha sido el discurso de campaña de decir, para la mitad del país, para más pobre, lo que ocurre es que tu dificultad para tener una mejor vida es que los que están arriba no te dejan tener una mejor vida. Y tendríamos que quitarle a los de arriba. Y los de arriba lo que están es con un temor enorme de decir, los de abajo nos quieren quitar las cosas. Y entonces ves cosas como, no sé, van a una librería el día domingo, una señora de un barrio muy acomodado en la capital, y entonces irrumpe la librería y dice, ¿por qué están vendiendo el libro del presidente Sagasti en esta librería que en San Isidro, que es el barrio más bonito y más lindo del país? ¿Por qué no se van a la sierra a vender estas porquerías y cosas como esas? Y luego, del mismo lado, del otro lado, también hay discursos muy incendiarios. Entonces, lo que estamos enfrentando es un riesgo de polarización social que puede devenir en violencia en un país que está que se está caldeando mucho y que es un riesgo bien grande. Y esto quisiera ponerlo en el contexto de lo que hablaba de Merino y todo eso, pues yo siento que una vacancia del presidente Castillo lo que generaría es una molestia muy grande, un sector importante de la población que no tiene una empatía con Castillo porque no lo conoce mucho, es un personaje que es un outsider total, pero que sí lo ve como una posibilidad de mejora social pronta y rápida, y que traérselo abajo significaría como ese intento de las clases altas de impedir que la gente pobre se pueda desarrollar. Todo en medio de mitos y versiones muy enredadas, pero el país se está complicando cada vez más. Augusto, te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad siempre es un gusto enorme ponernos en contacto contigo, así que en el corto plazo seguramente te vamos a preguntar cómo va y cómo avanza el gobierno de Pedro Castillo. Siempre será un gusto conversar con ustedes, Luz y Augusto. Muchísimas gracias.
Con nosotros Augusto Álvarez Rodríguez, eres economista, periodista, justamente dándonos una perspectiva muy amplia, bien integral sobre las distintas realidades que se están viviendo en Perú, tanto en materia político, social, económica y en los desafíos con los que se encuentra el hermano país del Perú. Exactamente, siempre es un placer poder dialogar con Augusto Álvarez Rodríguez en base a la actualidad de Perú. Pero nosotros nos tenemos que ir a un breve corte, quédate del otro lado porque ya viene el segmento de medio ambiente y el segmento cultural. Ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y como te anticipamos, estamos en contacto con Belén Falapa de la ONG Botellitas de Amor, justamente para analizar una fecha en particular, para que nos digan qué representa y qué genera lo que es el Día Internacional de la Defensa de la Naturaleza. Esto fue el 18 de octubre y para esto, para que nos cuente de qué se trata y qué proyección tiene, nos contactamos, como te decía, con Belén Falapa. Buen día, Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el contacto y contanos un poco qué representa este día particularmente y qué es lo que se proyecta. Bueno, creo que como el nombre lo dice, se entiende, ¿no? Que tiene como objetivo concientizar sobre el daño que el ser humano produce sobre el medio ambiente y llevar adelante iniciativas tendientes a mejorar esta situación, ¿sí? Bueno, el año pasado, ¿sí? El IPCES, que es el panel intergubernamental sobre la biodiversidad de ecosistemas, dijo que no estamos ante la sexta extinción masiva de especies, sino estamos ante la primera aniquilación biológica. Creo esto que es algo muy fuerte para nuestra década. Y bueno, nos invita a prestar más atención y a empezar a realmente a tomar partido, ¿sí? A la protección de la naturaleza, ¿sí? A honrar este día realmente, sí, y a brindarle la importancia que se merece, ¿no? Bueno, no sé si han visto en Argentina, tenemos un montón de incendios, como han visto en las sierras de Córdoba actualmente, y todas estas cosas realmente sí degradan lo que es la biodiversidad, y que posteriormente esto genera consecuencias como la pandemia misma que hemos vivido, ¿no? Claro, tal cual. Belén, te consulto porque había un tema también que quería saber tu opinión con respecto a que esta semana se conoció una encuesta en donde, en España, puntualmente una encuesta de Ipsos, daba cuenta de que durante la pandemia se ha perdido un poco el interés por parte del medio ambiente y ha pasado a preocuparse más la gente por la pandemia en sí mismo, dejando de lado entonces el cuidado. Y en este día tan especial de concientización, de protección, del cuidado de la naturaleza, ¿vos qué pensás? ¿Crees que es así? ¿La gente se ha olvidado un poco del cuidado del medio ambiente y ha dejado, digamos, y se ha ocupado más de lo que es la pandemia? Y yo creo que realmente la pandemia lo que generó, viste, es que todo el mundo saliera un poco de todos los focos que teníamos antes al concentrarse solo en la pandemia, pero no creo que es algo generalizado, ¿sí? Yo creo que hay un montón de gente todavía que está muy preocupada y pasa mucho como las nuevas generaciones que toman mucha más conciencia porque realmente ven que es el mundo que van a tener en unos años, entonces creo que en estas generaciones sí continúa esa preocupación, pero bueno, sí entiendo que para los gobiernos o para otras entidades, la pandemia pasó a ser como el foco primordial, dejando de lado lo que es la protección del medio ambiente, así como también hemos hablado en otras oportunidades, pero por ahí fomentar de vuelta el desarrollo económico en contra por ahí de lo que es el medio ambiente, la protección o la biodiversidad, así como que por ahí tratar de acelerar todo para mejorar a lo que estábamos antes, sin mirar las consecuencias, ¿no? Bien. Belén, te agradecemos muchísimo este contacto, bueno, para podernos explicar un poquitito estos conceptos y tener tu perspectiva sobre la temática. Bueno, muchas gracias a ustedes. Con nosotros Belén Falapa, referente de la ONG Botellitas de Amor,
justamente dándonos una perspectiva integral sobre la temática, sobre el eje en relación a esta fecha y al tema que le planteamos en relación a los relevamientos que se han realizado en España. Exactamente, como siempre es un placer poder hablar con ella y que, bueno, justamente su participación nos ayuda a entender un poco más este contexto y en este día tan importante que es el Día del Cuidado, la protección de la naturaleza. Muy importante. Pero ahora cambiamos de tema y nos vamos al segmento cultural. Vamos a hablar de una película que se llama Beirut, una película que está en Netflix 2018 para entender un poco lo que hablábamos de este contexto del Líbano. Veamos primero el tráiler y ya analizamos un poco más. I was raised as an only child with two people who basically hated each other just enough to stay together. So I guess you could say I've been mediating since well before I was born. Years before I heard the term mutually assured destruction, I was very familiar with it growing up in that house. Mason Francis Skiles, 45 years old. 10 years ago, he was deputy chief of mission here, until his wife was killed. He's damaged goods, but he's manageable. Maybe one of you can tell me what I'm doing here. 3 nights ago, an American was pulled off the street in West Beirut. Next morning, we got a communique from a group calling itself the Militia of Islamic Liberation. They have the guy they want to talk. They want you to broker the deal. They asked for you specifically. Your friend Cal, he's the hostage. Cal's the head of all Middle East operations. He talks. You be waiting for bodies to pile up on the embassy sidewalk. What do you want me to do? You're an experienced negotiator. Negotiate. What do you want? I will track Al Riley for the return of my brother, Rafael Bourajan. Give me a meeting in Israel. Munich Olympics, Madrid, flight 305, 46 days. All of this, Rafid Abu Rajab. Is this about you looking for the man who killed your wife? If they can't find your brother, you're gonna have to come up with an alternative. This is alternative. He's given us 6 hours to deliver the brother. He's hiding. He's been driven so deep, his own people don't know where he is. Right now, there's a hell of a lot of unprotected pieces in the field. Do you think they want to save Cal, or do you think they want to save the information? That's an ugly question. Clearly, the monsters have taken over Lebanon. Something needs to be done. And give Israel the keys to the city? I need to see Cal. And it's impossible. It's only impossible if he's dead. 2,000 years of revenge, vendetta, murder. Welcome to Beirut. Veíamos el tráiler de la película Beirut, como decíamos, del 2018, una película que está en Netflix y que fue dirigida por el director Brad Anderson y escrita por Tony Gilroy. Es muy interesante, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender un poco el trasfondo que vivió el Líbano en 1982, que es donde, digamos, está ambientada la película, que fue en pleno contexto de guerra civil. Entonces es una película que cuenta una historia ficticia sobre un negociador diplomático muy importante de Estados Unidos en Beirut, pero que ayuda a entender todo el contexto que es realmente real, porque aparte el guionista, el escritor, justamente lo que hizo fue hacer una investigación muy profunda del contexto en el cual, digamos, dura estos 3 meses la historia que está, digamos, en Beirut, la película. Entonces ayuda a entender este conflicto tan importante, esta guerra multifacética que vivió el Líbano entre el 1975 y 1990, entre, digamos, las dos facciones principales, hasta, digamos, el 82 más o menos, con la OLP, que es la Organización para la Liberación Palestina, y las milicias cristianas. Es muy interesante también cómo muestran la intervención de Siria, de Israel. Muy buena película para ayudarnos a entender el contexto, ¿no? Sobre todo la posibilidad de poder contextualizar te permite identificar en tiempo y forma, en espacio,
qué fueron los procesos, de qué manera se dieron y de qué forma. La verdad que el relevamiento es bastante bueno, tiene un posicionamiento, tiene una visión propia desde la perspectiva de Netflix, pero la verdad que tiene una riqueza que te permite cumplir ese objeto, entender un conflicto en tiempo y espacio. Sí, igual en cuanto a lo que es el posicionamiento en sí mismo, está bueno porque si bien, como decís vos, Augusto, marca su postura, va generando críticas hacia todas las partes, hacia Estados Unidos, hacia Israel, hacia Siria, hacia la OLP, que es la Organización para la Liberación Palestina, y hacia los mismos cristianos. Entonces, ayuda en cierta forma también a enriquecer este discurso, esta narración de la historia de este diplomático, que como decíamos, es una persona que en la década del 70 trabaja como diplomático en Beirut, luego se retira, vuelve a Estados Unidos y después es obligado a regresar a Beirut en el pleno contexto de guerra civil, un Beirut completamente devastado, para cumplir una misión de espionaje en donde va a tener que ayudar a salvar a un espía de la CIA que ha sido secuestrado por un grupo de terroristas. Muy buena película, como decíamos, interesante. Dura 1:50 aproximadamente, pero es muy llevadera y te mantiene como muy atrapado todo el tiempo, principalmente en algunas escenas de tensión más hacia el clímax de la película. Te la dejamos a disposición para este fin de semana, bueno, para que te puedas meter de esta manera y por ahí integrarte en las distintas realidades, en los diferentes conflictos que se van dando, en este caso con una perspectiva integral que te va tocando distintas aristas. Exactamente, y bueno, tiene como protagonista a Jon Hamm de Mad Men, así que también es para tenerlo en cuenta el contexto, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero contanos cuál es el outfit que te han presentado hoy. Hermoso el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa, también look completo de Juniel, que es la marca registrada de Ellen Hansen, divino. Lo que son las botas de cuero ecológico, preciosas. Miren, ahí muevo un poco el pie para que se vean. Y ya están viendo el color de este vestido turquesa. Es divino, bien primaveral para esta época, aprovechando que se viene el calor a morir. Esta semana vamos a tener ola de calor. Bueno, tenemos un vestido de lino 100% natural, color turquesa, con los botones de nácar, que lo estamos viendo ahí, divino. Miren lo que es el brazalete, precioso, con piedra turquesa también, combinando todo el outfit y levantándolo, por supuesto. Todo lo que tienen allí en el atelier es divino y acuérdense que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabajan moda responsable y sustentable. Vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado a esta horita, tanto en Canal 3 de San Martín, Canal Sama de San Juan, Canal 13 de San Luis y acá en casa en Canal Acequia. Muchas gracias. Chau.